Lo que vamos a estudiar es los pasajes que evidentemente nos hablan de que hay un llamamiento eficaz, pero también que hay un llamamiento general, así que vamos a iniciar por este. Vamos a ver entonces pasajes que hablan del llamamiento general. Y ahí tenemos dos que literalmente en el Nuevo Testamento nos hablan de este llamado. El primero de ellos es Mateo 20, verso 16. Tenemos allí una parábola. Entonces alguno justamente pudiera decir, bueno, de una parábola no podemos sacar una enseñanza literal. Sí, pero lo que vamos a leer es la conclusión que saca o que toma nuestro Señor Jesucristo, la cual ya, por supuesto, es literal. Tenemos allí la parábola de los obreros de la viña, y al final, en su conclusión, entonces el Señor dice, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, note que aquí tenemos nuestra palabra llamados, la que hemos estado estudiando. Pero aquí esta palabra se le aplica a todo aquel que escuche el Evangelio. Muchos son llamados. Por supuesto, cada vez que se predica el Evangelio se está llamando a la gente al Señor Jesús, a la fe y al arrepentimiento. Se está haciendo eso, por supuesto. Cada vez que se predica el Evangelio se llama a la gente a que crea en el Señor, a que se arrepienta de sus pecados. Sin embargo, noten que en ese orden de ideas, muchos de esos llamados no acceden a ese llamamiento o no responden a ese llamamiento. Luego a este se le ha llamado un llamamiento general. Es simplemente cuando alguna persona escucha el Evangelio. Es solo eso. Este llamamiento tiene que ver con esto. Ahora, el otro pasaje está 2 capítulos adelante, Mateo 22, 14, y es la fiesta de las bodas. Y una vez más, el Señor en su conclusión a esa otra parábola dice exactamente lo mismo. Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, si analizamos un poquito nomás el contexto de esta parábola, por ejemplo, nos damos cuenta precisamente cómo hay personas que están invitados, que están llamados, que están convidados según el Señor. Por ejemplo, leamos el verso 3. Nos dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Ahora, noten lo que tenemos allí. Realmente, aunque es una parábola y aunque tiene muchos aspectos figurados, podemos notar que se nos está hablando de este llamamiento y de esta invitación que se hace al reino de los cielos. Ahora, todas las parábolas tienen generalmente un mismo tema y es explicarnos cómo es el reino de los cielos. Ahí está en el verso 2. Usted lo puede leer. El reino de los cielos es semejante a... Y siempre que usted va a leer una parábola es lo mismo. El reino de los cielos se compara a o es igual a. Así que nos está enseñando por medio de las parábolas cómo es el reino. Y cuando vamos a la conclusión en Mateo 22, 14,
Y nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, y nos está hablando acerca del reino. ¿Qué quiere decir? Pues que en el reino de los Dios, del Señor, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, esa es la expresión clave. Luego existe un llamamiento general, un llamamiento que se le hace a muchas personas y que el plan bíblico es que se le haga a todas. Esa es la gran comisión, que todas las personas escuchen este llamamiento. Sin embargo, nos damos cuenta que a ese llamamiento muchos no responden. Muchos sacan excusas, dicen diferente cantidad de cosas para no responder a ese llamado con fe y arrepentimiento, o como debe ser. Entonces, estos dos capítulos, estos dos versículos nos hablan literalmente de este llamado, pero hay muchos pasajes que nos hablan de este mismo llamamiento general, aunque no utilicen la palabra, la misma palabra. Por ejemplo, la gran comisión, Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 nos habla de este llamamiento. Está hablando con sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, si analizamos bien el verso 15, nos está hablando del llamado, por supuesto, de un llamado general que se le hace a las personas. ¿Y cuál es? La predicación del evangelio. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, pues se hace este llamado, una vez más, repito, a las personas que crean en Jesucristo y que se arrepientan. Luego el verso 16 nos habla de la respuesta. El verso 16 nos dice que el que responda, ¿cómo debe responder uno a este llamado? Si este llamado es a creer y arrepentirse, ¿cómo debe responder la persona? Igualmente, creyendo y arrepintiéndose. Si la predicación es crea, la respuesta es creer. Si la predicación es arrepiéntase, la respuesta es arrepentirse. Luego el verso 16 nos está hablando de la respuesta, pero nos está diciendo que algunos responden y otros no, ¿cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Luego tenemos aquí este llamado, y a este llamado general, como lo hemos visto los domingos anteriores, unos responden y otros no. El llamado general puede ser resistido, el llamado general puede ser evitado o puede encontrar una respuesta contraria. No así, amados hermanos, al llamamiento eficaz. Así que ahora pasemos a mirar textos que nos hablan del llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Ya lo hemos dicho, es la misma predicación del evangelio, pero hay un elemento diferente que hace que la persona responda al evangelio o a la predicación como Dios quiere. Noten, ahí en Marcos veíamos, unos creen, otros no creen. ¿Qué es a la final lo que hace que la persona responda? ¿O por qué una persona responde y otra no? Y hemos explicado, amados hermanos, que esto se le ha dado el nombre del llamamiento eficaz, que el llamamiento en algunos tiene algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? El nuevo nacimiento. Así que vamos a mirar entonces ahora unos textos que nos hablan de este llamado, pero de manera eficaz. De este llamado, el cual la persona recibe y cree en el Señor, indefectiblemente. Y vamos a iniciar con la palabra llamado, porque encontramos llamado, llamados y llamamiento en las Escrituras. Primero empecemos por Romanos capítulo 9, verso 22 al 24. Y este capítulo es supremamente importante en nuestro entendimiento de la salvación. 9, 22 al 24.
Dice así, pregunta, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y aquí viene entonces nuestra palabra. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, noten, en este pasaje, o según este pasaje, ¿a quién ha llamado? ¿A todos? ¿A los vasos de ira y a los vasos de misericordia? No. Aquí se aplica la palabra llamado cuando dice a nosotros. Y venía diciendo en su contexto para con los vasos de misericordia. Así que noten que aunque es la misma palabra, llamado o llamar, tenemos que estos o esta palabra llamado se aplica a los salvos, a los vasos de misericordia, y nos dice y nos explica claramente, no solo de judíos, sino de gentiles, porque uno de los temas principales de Romanos es mostrarnos que la salvación no es exclusiva de los judíos. Pero aquí lo tenemos. Hay unos vasos de misericordia que Él preparó de antemano, y no solamente preparó estos vasos, sino que en el verso 24 nos dice a los cuales también ha llamado. Y esta palabra llamado entonces contiene algo especial, algo diferente. ¿Por qué? Porque si pensamos en la palabra llamado de Mateo, nos decía, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es decir, dentro de esa palabra llamado, se le podría dar una definición, digámoslo así, de que uno pudiera responder al llamado o no, ¿cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿estos pueden negarse a este llamado o no responder a este llamado o algo así? Permítame explicarlo mejor. Nosotros muchas veces cuando vamos a estudiar la Biblia cometemos un error, y es simplemente cuando vemos una palabra ir a un diccionario y analizarla. Y pues por supuesto que el diccionario nos da una buena definición, pero resulta que la Biblia tiene sus propias definiciones. De tal manera que si yo quiero comprender qué significa una palabra, cualquier palabra, lo que tengo que hacer es mirar los diferentes textos que están hablando e ir sacando mis conclusiones. Por ejemplo, pensemos en la fe o en la palabra creer. Cada uno de nosotros pudiera tener una definición diferente de esa palabra, y la Biblia pudiera darnos varias. ¿Qué es creer? ¿O qué es fe? O más aún, utilicemos una frase más bien. ¿Qué es creer en Jesucristo? O hagamos otra pregunta. ¿Todo el que cree en Jesucristo es salvo? Por ejemplo, miremos Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Le preguntamos, ¿no? ¿Creer en Jesucristo igual ser salvo? Entonces algunos pueden responder sí, y pues realmente sí y no debería ser la respuesta, porque todo depende de lo que significa la palabra creer. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Noten, aquí se nos da una frase, personas que creyeron en Cristo, creyeron en Jesús, y empieza a hablarles, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, si usted conoce el contexto, sabe que estas personas, versos más abajo, lo quieren matar. Entonces la pregunta es, ¿un creyente en Cristo trata de matar al Señor? O sea, ¿un creyente verdadero? Entonces noten que la palabra creer aquí tiene un significado diferente a otros pasajes.
Por ejemplo, el mismo que leímos ahorita de Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí tenemos la misma palabra, habían creído en él, pero ¿son salvos? No, note el verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Noten, lo quieren matar. Entonces, ¿en verdad creyeron en él? O, noten, la Biblia nos está mostrando que la palabra creer puede tener varios significados. Ese es el punto. Luego, si yo cojo un diccionario que es creer y luego voy a la Biblia con esa idea, pues puedo estrellarme. Puedo sacar conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos da el significado de sus palabras. Ahora, eso era solo por ilustrarles. Hablando del llamado ocurre lo mismo. En los pasajes que leímos hace un momento en los evangelios, o en el evangelio de Mateo, se usó la palabra llamado o llamados, pero de una manera general. ¿Sí? Ahora, en Romanos 9:22, esta palabra llamado cobra un significado diferente. Nos está diciendo que Dios preparó y mostró su gloria en los vasos de misericordia. Y no solamente eso, sino en el verso 24 nos dice que a esos los ha llamado. Y esta palabra llamado entonces tiene una connotación especial de que de estos de los que nos está hablando son personas salvas. Miremos otro. Primera los Corintios 7. Y vamos a leer varios textos ahí de ese capítulo. Por supuesto, le está hablando a la iglesia de Corinto, le está hablando a personas salvas. Y en el verso 18, primera los Corintios 7, 18, les pregunta. Y ahí está nuestra palabra, fue llamado. Escuchen. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿De qué nos está hablando? De un judío o de alguien que haya sido prosélito del judaísmo. Pero el punto es, fue llamado. La palabra llamado, ¿a qué fue llamado? Pues a esta salvación. Es decir, Pablo está usando la palabra llamado en vez de decir cuando usted recibió el evangelio y creyó en Cristo, ¿sí? Usted era circunciso, entonces quédese así. Pero cambia esa frase o esas frases por la palabra llamado. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento le está dando una connotación diferente a la palabra llamado. O dicho de otra forma, ese es un nombre de los creyentes. ¿Cómo llama la Biblia a los creyentes? Según Hechos, cuando llegaron en Antioquía, la iglesia, ¿cómo se llamaron? Cristianos. ¿Cómo otra forma llama la Biblia a los cristianos? Los llamados. Así los nombran. Seguimos leyendo. Fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Verso 20. Cada uno en el estado en que fue, otra vez, llamado, en él se quede. Verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Y verso 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pregunto, ¿a esta gente se le puede aplicar Mateo cuando dice muchos son llamados pero pocos escogidos? ¿O son palabras diferentes en verdad? Estamos notando que son diferentes. Note este verso, cada uno hermanos. ¿Quiénes son hermanos? ¿Todos son hermanos nuestros? ¿Todo el mundo son hermanos nuestros? No, los creyentes. Eso es algo que estamos viendo profundamente en Primera de Juan. ¿Quién es hijo de Dios? El que cree, el creyente. ¿Quién es nacido de Dios? El creyente. El que tiene el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se les llama aquí a esos? Llamado. Cada uno hermanos. Él le está hablando a la iglesia. En el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Permítame voltear la pregunta. ¿Le puedo aplicar este pasaje a alguien que no es creyente? Por ejemplo, la persona recibió el evangelio, ¿sí? Simplemente se le predicó,
¿Y se le puede aplicar ese pasaje? No, porque está hablando de los hermanos, así que la palabra llamado aquí tiene una connotación diferente y técnica más bien. Nos está hablando de nuestras condiciones sociales al llegar al Evangelio, al creer en Cristo, ¿sí? El punto es que utiliza la palabra llamado y nos enseña a quedarnos en el estado en el que cuando el Señor nos llamó y creímos en Él, estábamos. Esa es la idea. Ahora, obviamente hay que tener cuidado con las falsas interpretaciones que hay por ahí en cuanto a nuestra situación social. Note lo que él está aplicando. Está hablando de circuncisión, de incircuncisión, de esclavo. Llega a hablar también en algún momento de si uno está casado y uno cree en Cristo y la esposa no. Dice, quédese así. Pero no está hablando, por ejemplo, de si yo estoy en unión libre y me dice quédese así. No, hay que tener cuidado con la aplicación de ese pasaje, porque ahí sí hay que casarse. Honroso sea en todos el matrimonio, ¿cierto? Entonces, si la persona cuando fue llamado estaba en unión libre, ahí sí no aplica. Ahí sí no aplica, ahí sí tiene que, no quédese así. Cásese, organice, ¿no? De acuerdo a nuestra fe. Eso es solamente un paréntesis ahí, hermano, pero me parece muy importante. Efesios 1:18. Una vez más, está hablando a la iglesia y de la iglesia. Estas son unas pequeñas palabritas que cambiarían todo. A la iglesia y de la iglesia, porque yo le puedo estar hablando a la iglesia de los que no son de la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tenga cuidado de los falsos maestros, le está hablando a un creyente de no creyentes. Aquí le está hablando a la iglesia de la iglesia. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, una vez más, la pregunta es, ¿este pasaje se le puede aplicar a todos los que reciben el Evangelio? Y si no es así, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la idea clave para que no se le aplique a todos? Bueno, nos está hablando de la esperanza cristiana. Es decir, la esperanza de la que habla aquí, ¿la tiene todo el mundo? Todo el mundo puede esperar esta esperanza, ¿no? Que cuando Cristo venga por segunda vez sea salvo. ¿Todo el mundo puede esperar eso? Bueno, una cosa es que lo crean así, pero la esperanza bíblica es eso, que todos los que han oído el Evangelio han sido llamados a esa salvación y van a recibir esa salvación, y por eso se necesita que se le alumbren los ojos del entendimiento. No, ahí está hablando de la iglesia y le está diciendo a la iglesia que fueron llamados a esta esperanza. Es decir, no solamente nos está hablando de algo técnico, sino que noten que el tema del llamado tiene muchas cosas de qué hablar. En principio les dije, nos llamó a la fe y al arrepentimiento. Pero noten que a la iglesia les dice que los llamó también a una esperanza. Y como dicen en otros pasajes, a una esperanza incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, dice el apóstol Pedro. Otro, primera los Tesalonicenses 4:7. Nos explica más este llamado, nos explica más el contenido de este llamamiento. Primera los Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, el contenido de este llamado que hemos recibido tiene que ver con nuestra santificación, no a la inmundicia. Es también un llamado, noten, no solo de esperanza, no solo de creer,
no solo de arrepentirse, sino también de una vida que en la práctica vaya demostrando cambios, que vaya demostrando transformación. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces permítame hacer una pequeña ilustración y pregunta al respecto. Si en la iglesia hay alguien que dice ser cristiano, entonces le podemos aplicar y decir, bueno, este es un llamado. Pero resulta que esa persona vive en fornicación. Vive en fornicación. Es decir, es un practicante de ese pecado, ¿sí? A la luz de este pasaje podemos concluir que él es un llamado. No pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque ¿a qué lo llamó el Señor? Si él es un creyente, ¿a qué lo llamó? A santificación. No lo llamó a la inmundicia. Ahora, si notamos el contexto, de eso nos está hablando. Entonces no se le pudiera aplicar ese pasaje a esta persona. Ese sería alguien que recibió el llamado general, pero no ha recibido este llamado especial o particular o eficaz. Juana Claudia va a preguntar. En ese llamado no se habla solo de la fornicación, sino de todo lo que conlleva eso. Digamos, al que fuma, al que se emborracha, todo eso, me imagino que todo eso. Claro, solo que obviamente lo aplico porque ese es el contexto de nuestro pasaje, pero evidentemente si seguimos leyendo hay muchos pasajes que nos van explicando bien que este llamado es a pureza en todo sentido. Claro. Por ejemplo, miremos 1 Timoteo 6:12. Nos muestra otra característica de este llamado. Dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿cierto? Echa mano de la vida eterna. ¿De qué nos está hablando? Vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A qué lo llamó el Señor ahí, según este pasaje? A la vida eterna. Ahora, noten algo interesante. Si hablamos del llamado general, ¿lo llama la vida eterna? Sí, claro. Crea en Cristo y serás salvo. ¿Sí? Por eso es que hay que ponerle cuidado a las palabras. Sí lo llama la vida eterna. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con este llamado eficaz que se le está haciendo a Timoteo ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? ¿O por qué este llamado es diferente a este? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, que evidentemente cuando hablamos de este llamado, en este llamado las personas lo pueden rechazar. Pero cuando hablamos de este llamado, cuando usted lea cualquier pasaje que tenga que ver con este especial, no se habla de ningún rechazo, todo lo contrario. Miren, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna y después, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Por eso llamamos que este llamado es eficaz, porque noten que está hablando de una persona salva que vive la vida cristiana como debe vivirla. En cambio el de allá, no. Bueno, miremos ahora la palabra llamados en plural. Romanos, capítulo 1, versos 6 y 7. Tenemos aquí la salutación del apóstol Pablo. Como siempre, él al inicio de todas sus cartas da un saludo, y entre todas esas cosas que dice, en el verso 6 dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora, ¿por qué no dice que todo el mundo está llamado a ser de Jesucristo? Sí, en el llamamiento general eso es lo que se hace, ¿no? Crea en Cristo como su Señor. ¿Y Señor qué implica? Su amo, su dueño, ¿cierto?
Pero note que dice a vosotros, hay una expresión especial hacia la iglesia, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. O sea, se le aplica a los creyentes. Otra vez, llamados a ser santos, y aquí entonces, hermana Claudia, se aplicaría la palabra santos ya de una manera más amplia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, note que se nos amplía el entendimiento de esta palabra especial, llamados, y nos dice dos cosas. Uno, llamados a ser de Jesucristo, y dos, llamados a ser santos. Es decir, podemos sacar, hermanos, toda una doctrina bien explicada y enseñada acerca del llamado. Mire todo lo que nos ha dicho. Romanos 8:28. Y pienso que es uno de los que nos aclara la diferencia entre este llamado y el otro. Romanos 8:28, este pasaje tan conocido por la iglesia, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De quién está hablando? De creyentes, de salvos, ¿cierto? Porque hay personas que no son creyentes y a veces se les aplican estos textos, pero no, aquí nos está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quién ama a Dios? Lo mismo, pudiéramos hacer todo un estudio. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, por ejemplo, alguien que ama a Dios es alguien que vive conforme a lo que el Señor manda. Pero note que nos dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Nos está hablando de un llamamiento general? No, porque es exclusivista. Dice: a los que, ya no son todos, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en esta esfera todos son llamados. Todos deben oír el evangelio. A todos debemos predicarle el evangelio. La Gran Comisión dice que prediquemos el evangelio a toda criatura. Luego, en este orden de ideas, todos son llamados. Pero el pasaje nos está diciendo, algo diferente, ¿cierto? Nos está diciendo que a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay otro tipo de llamamiento. Hay otro tipo de llamamiento. Y noten lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos, dice, ¿o no? ¿A quién? A estos. ¿De quién está hablando? De los que predestinó, de los que antes conoció. A esos también llamó. ¿A estos? ¿Es un llamamiento general? No, es un llamamiento especial. Todos deben oír el evangelio, estos también. El llamado es la predicación del evangelio. Pero noten que aunque estos o todos vienen y reciben el evangelio, se nos está hablando de un grupo de personas especiales que son llamados también entonces de manera especial. Por eso entendemos que existe un llamamiento general y un llamamiento especial o eficaz. Aquí está, amados hermanos. Y nos muestra, como lo hemos estudiado, esta cadena de 5 eslabones que concluyen con la salvación de una persona. Un conocimiento de antemano, una predestinación, un llamado, una justificación y una glorificación. Este llamado especial no está desprendido de los otros 4. No está desprendido. Por lo tanto, sí nos está mostrando las Escrituras un llamamiento diferente. Primera a los Corintios 1:2. Aquí también, una vez más, el texto o la palabra tiene una aplicación a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto.
Ahora noten quiénes son. A los santificados en Cristo Jesús, y amplía más la definición de ellos, llamados a ser santos. Otra vez, ¿estos no son llamados a ser santos? Claro, pero no son santificados en Cristo Jesús, no son creyentes, no son iglesia. Y entonces dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los llamados aquí? Los creyentes. No importa dónde estén. Ahí le está escribiendo a Corinto, pero dice los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, invocar también es una de esas palabras que hay que ponerle mucho cuidado, porque invocar no es simplemente que diga algo. Y eso nos quedaría claro si estudiáramos Romanos capítulo 10, donde nos dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero nos empieza a mostrar qué se necesita para que eso se dé, ¿no? Que hay que alguien predicarles, tienen que creer. O sea que el que invoca es el que cree, o más bien el que cree invoca, y no cualquiera que invoque es creyente. Permítame ese juego de palabras ahí, amados hermanos. El que invoca a nuestro Señor, el que es verdadero creyente, es un llamado a ser santo. A ese se le aplica nuestro pasaje. Primera de Corintios 1:9. Perdón, tal vez es... Sí, ahí mismo, 1:9. Y no quisiera sacar o quitar este pasaje de su contexto, ninguno, hay que quitarlo del contexto, pero quiero resaltarlo. Miren, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pregunto, ¿todos los seres humanos tienen esta gracia de la que nos está hablando ahí? No. La Biblia dice, por ejemplo, porque por gracia sois salvos. O sea, ¿quién tiene esta gracia? Los salvos. Y nos dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, se sabe que son creyentes. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, noten cómo todo esto que acabo de leer enriquece la palabra llamado. Pudiéramos preguntar, los hermanos de Corinto o estas personas de Corinto, ¿simplemente oyeron el Evangelio? No, esta palabra llamado está enriquecida ¿con qué? Con el hecho de que son personas que tienen la gracia, que son salvos, que han sido confirmados en el testimonio de Cristo, y nos habla hacia el futuro de ellos, el cual también os confirmará hasta el fin. Y luego, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Luego fueron llamados ¿a qué? A una salvación ciertísima. Por eso le llamamos llamamiento eficaz, porque es una salvación cierta. Ahí mismo, verso 22 en adelante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos, ¿eso es llamamiento qué? General, están predicándolo. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Como les dije hace un momento, ¿cómo se le llama a los creyentes en ese pasaje? Verso 24, los llamados. Pero estos también son llamados. ¿Se aplica a ellos? No hay realmente una diferencia. Aquellos que son creyentes, aquellos que son salvos, aquellos que por la gracia de Dios han creído y se han arrepentido, se llaman los llamados. Ahora miren este pasaje tan interesante. El verso 23 dice, pero nosotros predicamos
a Cristo crucificado. ¿A quiénes se lo predican? A todos. Porque normalmente cuando Pablo dice judíos y griegos, o judíos y gentiles, él quiere resaltar que es a todos. ¿Qué hace con todos? Les predica el evangelio. O sea que todos están siendo llamados. Y cuando él está haciendo este llamado, se nota que los judíos, ¿qué quieren? Los judíos, ¿qué quieren? Señales, o sea, milagros, que se hagan maravillas. Él está predicando y ellos quieren señales. Recuerden que eso hacían con el Señor también, ¿no? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Le preguntaban. Entonces está predicando, está haciendo este llamado general, y esos judíos que no creen piden señales. ¿Y los griegos qué? Sabiduría. ¿Recuerdan? Una vez está Pablo predicándoles el evangelio, y cuando les va a hablar de la resurrección, no, ya, después te oiremos. Y se van, ¿sí? Porque ellos están buscando esta sabiduría humana. Y viene y utiliza la palabra más en el verso 24, que aquí es una partícula de contraste. Es decir, a diferencia de ellos que oyen el evangelio pero piden unos señales y otros sabiduría, a diferencia de ellos, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Ellos lo vieron diferente. Miren, ellos escuchan el evangelio y quieren señales o sabiduría. Pero estos escuchan el evangelio y ¿qué ven? El poder de Dios. Ven a Cristo, ven su hermosura, ven su gloria. Y se utiliza la palabra llamados como si estos no fueran llamados, pero estos sí fueron llamados, sino que así aquí tiene una connotación diferente. ¿Me hago entender, amados hermanos? Hay un llamado especial, es lo que quiero mostrarles. Otro, Efesios 4:1. Una vez más, el apóstol nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Lo notan? Esta expresión llamado aquí, él está diciendo no es cualquier llamado. Este llamado tiene una dignidad y hay que entonces vivir de esa manera. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, pero si quieren otros textos, Colosenses 3:15 para los que están anotando. Hebreos 9:15, ese es un pasaje importantísimo. Está hablando del pacto antiguo y del nuevo pacto y dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados de una manera especial. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 3:9. Judas 1:1 y Apocalipsis 17:14. Ese es un pasaje importante también. Dice: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Bien interesante. Y vamos a mirar entonces unos textos de la palabra llamamiento. ¿Lo notan? Llamado, llamados, llamamiento. ¿Sí, hermano? Hay otro como otro, no sé si es el otro contexto, dice por 1 Corintios 15:9, dice Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No, ahí la palabra llamado no es la técnica que estamos buscando. Sí. Porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la predicación del evangelio y de este llamado a salvación, pero ahí fue llamado a ser apóstol. Por eso. Entonces ahí no aplica. Por eso, entonces dice, porque dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Claro. Que sí estaba haciendo, No aplica. ser apóstol. No aplica. Hay que tener cuidado. Sí. Porque la palabra llamamiento se puede usar para cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre llamado y elegido? No, es mucha la diferencia, claro, es mucha la diferencia, porque elegir es un acto de Dios en la eternidad, ¿cierto? Y la palabra elegir tiene que ver con esta expresión que llamamos de conocimiento de antemano, ¿cierto?
mientras que la palabra llamado tiene que ver ya con el tiempo, cuando la persona nació y algún día viene y se le predica el evangelio y cree, ahí se aplica. Son dos doctrinas diferentes. Una cosa es elegir a alguien para salvación y otra cosa es llamarlo. O, por ejemplo, para aplicarlo a nosotros. Usted podía haber sido elegido desde la eternidad, pero solamente usted es salvo cuando responde al llamado. ¿Sí lo nota? Ahí nos libramos y debemos librarnos de personas que pervierten la doctrina, pensando que, por ejemplo, por ahí en el mundo hay elegidos, pero ellos están bien, ellos están mal. Y la ira de Dios va a estar sobre ellos hasta que crean. ¿Sí? Eso es supremamente importante en el entendimiento correcto de la doctrina. Pastor, ahí en el versículo que dice el hermano. Sí. En ese versículo será más bien que dice que le digan apóstol. Sí, Señor. Que le digan, que lo nombren. Aunque ahí hay por ejemplo, si leemos Romanos, en Romanos dice irrevocables son los dones y el llamamiento. Y bueno, obviamente aquí tenemos un llamado técnico también, pero no es un llamado a esto. Eso es lo que quiero, y por eso les decía que cuando uno estudia las definiciones en la Biblia tiene que tener cuidado. Por ejemplo, aquí pudiéramos tener que hay llamamiento también algún, ¿sí? Tenemos llamamiento general, llamamiento especial, llamamiento a algún servicio, pero no podemos coger todos los pasajes. Por ejemplo, ¿qué tal ahorita entonces llamado Simón? ¿Ese no sirve? Por supuesto que no. Entonces llamado también puede ser nombrado, digámoslo así. ¿Se dan cuenta? Toca tener cuidado y pues al leer el contexto nos ayuda. ¿Mano iba a decir algo? No, pues yo lo que iba a decir era que ahí cuando el apóstol hace referencia a ser llamado es que se siente indigno porque fue pecador pasado. Entonces ahí claro, y reconoce pues que el Señor lo llamó a ser apóstol, pero entonces es otro, no es ni este que son los que nos estamos concentrando. Sí, claro, es el tema de que el Señor le dio un ministerio, un don para ejercerlo. Entonces, por eso les decía, hay que tener cuidado, la misma Biblia nos da su definición, ¿y cómo sabemos de qué me está hablando? Por el contexto, hacer una lectura, ¿no? Analizar. Entonces, los pasajes que les estoy citando tienen que ver con estos dos primeros, ¿sí? Precisamente les iba a hablar de Romanos 11:29, que nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces pregunto, si irrevocable es el llamamiento de Dios, y lo es porque ahí dice, ¿significa que estos todos van a ser salvos porque Dios los llamó? ¿Cuál es la diferencia? En que hay otro tipo de llamamiento. Hay otro tipo de llamamiento. Este es el que es irrevocable. Piénsenlo en el contexto en que, pues se nos ha ido el tiempo, pero en el contexto en el que Pablo lo está mencionando, Romanos 11. En Romanos 11, y desde el capítulo 9 se nos empezó a hablar de cómo realmente, en una forma de ver, pues los judíos tenían muchísimo privilegio, porque de ellos eran los pactos, la promesa, los profetas, de ellos vino el Mesías, etc. Pero, ¿ellos recibieron este o este? Esa es la pregunta. Ellos recibieron este llamamiento. Este llamamiento. Por eso es que muchos judíos no llegaron a creer nunca. Sin embargo, de una manera general, Pablo también nos quiere decir que ellos tienen mucha, digámoslo así, mucha ventaja al haber tenido todas estas bendiciones de Dios. Por supuesto, en el Antiguo Testamento fueron el pueblo elegido. Deuteronomio nos dice que no por ser ellos más que todos los pueblos de la tierra os ha elegido Jehová, os ha amado, ¿cierto? Simplemente quiso poner su amor sobre ellos y fue el pueblo elegido en el Antiguo, y ellos recibieron todas estas bendiciones del Señor, maravillosas e importantes, pero muchos se condenaron. ¿Y cuál es la respuesta de la Biblia al decirnos eso, o cuando nos cuentan eso? ¿Por qué muchos se condenaron? ¿Por qué muchos no creyeron? ¿Por qué? Bueno, debemos decir que ellos recibían este llamamiento general. Es más, cuando Jeremías profetiza del nuevo pacto, nos muestra la diferencia que tenemos acá. Dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días, no como el que hice con sus padres,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un padre para ellos. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Yo escribiré mi ley en su mente y corazón, y ellos serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y no enseñará más ninguno a su hermano diciendo, ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Es decir, que en el nuevo pacto, todos los que entran al nuevo pacto conocen a Dios. Ahora, ahí no está hablando del ministerio de la enseñanza, o como venga, les voy a enseñar algo. No, de eso no es que está hablando. Está hablando de esa comunión y relación con Dios. En el nuevo pacto todos conocen a Dios, ¿sí? Porque andan con Él, todos lo tienen, todos tienen el Espíritu Santo. Eso no pasaba acá. Entonces pudiéramos decir, hermanos, que en el antiguo pacto, y podemos decir con propiedad que el antiguo pacto estaba formado por un pueblo mixto, es decir, salvos y no salvos. Mientras que en el nuevo pacto está conformado por salvos. Y esa es la gran diferencia. Entonces aquí muchos recibieron, o todos recibieron este llamamiento y unos este. Mientras que en el nuevo pacto todos tienen este. Bueno, hermanos, ahí debemos parar. Si quieren anotar otros textos, Filipenses 3:14. Segunda Tesalonicenses 1:11, Segunda Timoteo 1:9, texto importantísimo. Dice, mire, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esta salvación está unido con este llamamiento. ¿Con cuál? ¿Con este? No, con este. Está unido ahí. Hebreos 3:1. Con esos, mis amados hermanos, pues terminaríamos ya hoy el tema del llamamiento eficaz, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo que estábamos viendo? La idea es que, por un lado, algunos enseñan que el Espíritu Santo llama internamente a todos los hombres y que el Espíritu Santo puede ser resistido. Nosotros enseñamos que realmente hay un llamamiento general externo, pero hay un llamamiento interno que no es resistido y nadie quiere resistirlo. Ninguno de los pasajes que leímos o que les cité o que ustedes pueden leer también en su casa hablando de este llamamiento nos muestra que alguien quiera resistirlo. Nadie quiere resistirlo, por el contrario, todo el que recibe este llamamiento responde a él y vive feliz en él y está contento en él, mientras que los que reciben todo aquel que escuche simplemente una predicación sí la puede rechazar, y la rechazan, por supuesto. Si usted es una persona que se dedica juiciosamente al evangelismo, lo sabe. ¿Cuántas personas evangeliza usted y cuántos creen? ¿Y cuántos lo rechazan? ¿Y cuántos lo rechazan abiertamente? Y dicen, no, yo no voy a creer eso, y así, firmes. ¿Por qué? Porque simplemente están recibiendo un llamamiento externo a sus oídos, ¿cierto? Pero Dios, cuando da el nuevo nacimiento, hace precisamente que la persona responda a este llamado, lo que hace este llamado eficaz. Bueno, vamos a parar ahí, amados hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu misericordia, por permitirnos ver, Señor, estos pasajes y poder hoy terminar este tema de una forma importante, y es viendo estos diversos textos que nos hablan de este llamado. Padre, estamos gozosos porque sabemos que si fuera por nosotros mismos nunca creeríamos en tu Santo Hijo Jesucristo, nunca nos arrepentiríamos, nunca te buscaríamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sabemos que tú eres el Salvador, y por eso solamente por medio del llamado eficaz es que hemos podido acceder a esta salvación, o como dijo nuestro Señor Jesús, que si alguien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, nos alegramos porque nos permites este entendimiento, pero más aún por llamarnos a esta salvación tan grande, y rogamos, Padre, que podamos entonces vivir con la dignidad de este llamado para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dame, manito. Aquí,
Pues hay discusión al respecto, hay controversia al respecto. Porque hay hermanos que piensan que, por ejemplo, cuando un pastor